Saludos amigos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa El Mundo del Seguro. Hoy en nuestra primera sección Notiseguros llevaremos a ustedes algunas noticias de interés sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y en nuestra principal sección, la entrevista, contaremos hoy con la grata presencia del licenciado Arismendi Díaz Santana, quien fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. Es economista, es asesor internacional, catedrático, es el presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos y además siempre ha sido un académico. En breves instantes continuamos con el desarrollo del programa. Iniciamos nuestra primera sección Notiseguros con las noticias nacionales. En primer orden queremos destacar que la inflación que afecta al Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo al 28 de febrero se ha incrementado a un 4.28%. Es decir, desde la última vez que se tomó en consideración, el 25 de abril o abril 30 de 2025, hasta febrero 2026, la inflación del IPC Salud y el IPC general, es decir, el promedio de ambas inflaciones es un 4.28%, que si se multiplica por la cápita actual, eso quiere decir que el Consejo Nacional de la Seguridad Social le adeuda a las administradoras de riesgo de salud por concepto de una inflación pasada y pagada en insumos, en material gastable y en medicamentos de 80 pesos con 74 centavos mensuales por afiliado. Eso es mucho dinero y de ahí es que nosotros siempre hemos recomendado que la cápita sea ajustada de forma automática todos los años, porque precisamente eso es uno de los problemas que atenta contra la sostenibilidad del Seguro Familiar de Salud, que como ustedes saben es parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social y es una parte importante porque se trata de la salud de la persona. Cuando existía el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, apenas el 8% de la población trabajadora formal tenía un seguro, solo amparaba al trabajador y a su hijo hasta un año. Hoy en día, la sociedad dominicana puede hablar de la universalidad en el aseguramiento porque tenemos un 97.5% de la población asegurada. 4.6 millones en el régimen contributivo y 5.5 millones en el régimen subsidiado, un poquito más. En el contributivo al mes de febrero hay 4.912.000 y en el subsidiado 5.643.000. Es decir, que estamos frente a una realidad de la universalidad en el aseguramiento y eso es algo muy positivo en cualquier país. Lo que tenemos que hacer ahora es mejorar el sistema para beneficio de sus actores y fundamentalmente para beneficio de los afiliados, porque la salud es un derecho constitucional, es un derecho fundamental y tenemos que ir cambiando en un proceso gradual de un sistema de enfermedad a un sistema de salud preventivo que promueva la salud y prevenga la enfermedad y lógicamente aquel que se enferme hay que curarlo, pero debemos luchar para tener implementado en nuestro país un sistema de salud. Bien amigos televidentes, de esta forma llegamos al final de nuestra primera sección Notiseguros con las noticias nacionales. Les esperamos luego de la pausa en nuestra principal sección, la entrevista. Nos encontramos, amigos televidentes, en nuestra primera sección, la entrevista. Hoy con la grata presencia de un gran amigo, el licenciado Arismendi Díaz Santana, un profesional altamente conocido, economista, un estudioso permanente y en los temas de seguridad social yo lo calificaría como un experto. Fue el primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social, quien fue uno de los ideólogos del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Es presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos, ha escrito varios libros que tienen que ver con el Sistema Dominicano de Seguridad Social,
es un hombre ligado a la academia, porque es un profesor permanente y asesor nacional e internacional. Así que con todos ustedes vamos a compartir un intercambio de impresiones con el amigo Arismendi Díaz Santana sobre la situación actual del sistema dominicano de seguridad social. Arismendi, bienvenido una vez más a nuestro espacio El Mundo del Seguro. Muchísimas gracias, José Manuel. Siempre venir aquí me recuerda aquellos buenos tiempos, que no es que los de ahora no sean buenos. Cuando tú comenzabas con tus hijas en este programa y asistíamos y comenzábamos a delinear lo que sería la reforma o el sistema de seguridad social dominicano. Qué bueno, Arismendi, que tú menciones eso, porque este programa, como comentábamos antes de iniciarlo, hoy, tiene 33 años. Y yo tuve la suerte de tener a mis hijas acá, y en esos momentos era muy importante, porque poca gente conocía de seguridad social. Así y ya tú empezabas a hablar con propiedad de la seguridad social, de lo importante que era, y tu experiencia en otros países donde se había implementado y tú de una forma u otra, como asesor, había participado. Así que reitero nuestra gratitud por tu presencia en nuestro espacio. Igualmente, sí, por la invitación. Gracias, Arismendi. La semana pasada tú participaste en una actividad promovida por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Muy interesante, donde se hablaba de la resolución 624-02 del Consejo Nacional de Seguridad Social, que establece la cápita diferenciada por sexo y por grupo etario. En ese ámbito donde tú estabas, habían intelectuales, conocedores y quizá otra gente que no conocía mucho. Tú que tienes la virtud de saber enseñar, me gustaría que tú les explicaras a los amigos televidentes del común denominador de los dominicanos en qué consiste la cápita diferenciada, cuáles son sus principales características y de qué manera es una fortaleza para la sostenibilidad del seguro familiar de salud del régimen contributivo. Muchísimas gracias. Lo primero que hay que tomar en consideración, José, es que la ley de seguridad social parte del concepto de poner en primer plano al afiliado. Todos los demás, las ARS, las AFP, las PCS, etcétera, tienen que girar como servidores de ese gran público de 10 billones de dominicanos que son los beneficiarios principales del sistema de seguridad social. En el caso de la salud, entonces estamos hablando del derecho universal a la salud. Y ese derecho universal a la salud, en el caso de la ley de seguridad social, se expresa a través de lo que la ley establece como el plan básico de salud. Y ese plan básico de salud se financia mediante una cuota o un porcentaje del salario de los trabajadores dominicanos. Un 30% más o menos se le descuenta al trabajador y el 70% restante lo aporta a la empresa. Hasta 10 salarios mínimos. Hasta 10 salarios mínimos. Esos recursos pasan a la tesorería de la Seguridad Social y forman una bolsa común, porque eso es reparto. Claro. O sea, todos aportan según sus posibilidades y demandan según su necesidad. Eso es la solidaridad social. Entonces, con esos recursos que tiene la tesorería, tiene que asignarlo a las diferentes administradoras de riesgos de salud mediante un sistema que se llama cápita. O sea, cápita viene de cabeza, porcentaje por persona, etc. Por cabeza. Por cabeza. Por cabeza, cápita, por cabeza, exactamente. Bueno, pero originalmente se estableció simplemente por cabeza, per cápita, porque el país no tenía suficiente información para llegar al objetivo final, que es una cápita diferenciada. Porque está científicamente demostrado en el mundo y en República Dominicana que no es lo mismo la demanda de salud que tiene un niño de menos de un año, que tiene un joven de 20 años y que tiene su padre de 40 o 50 años y mucho más su abuelo de 65 o 70 años. Entonces, la asignación igualitaria que hubo durante un tiempo por esa falta de información y un poco de descuido de nuestras autoridades,
daba como resultado una asignación que no era equitativa. Porque, por ejemplo, yo que tengo 82 años, por mí pagaban lo mismo que mi hijo que tiene 50 y que mi nieto que tiene 15, 20. Y eso no tiene sentido. Eso es sin tomar en consideración el otro factor que es el sexo. Claro. Estadísticamente estamos hablando de que una mujer y un hombre en el mismo rango de edad, la mujer consume casi el 80% más que el hombre por razones biológicas. Entonces todos esos factores, José, hay que tomarlo en consideración para poder establecer un equilibrio en el sistema y garantizar que a la población no se le discrimine ni por edad ni por sexo. Y además, agrego yo, Arismendi, a ese comentario también explicado por ti, que es algo que se previó en la ley 8701, en su artículo 169, dice que cuando las circunstancias lo requieran, el Consejo Nacional de Seguridad Social puede establecer una cápita por riesgo. Exactamente. Entonces, eso es algo que técnicamente es correcto y legalmente también. Exactamente. No, y fue una previsión de nosotros, perdona la inmodestia, porque como te dije, en ese momento no teníamos suficiente información para dar ese paso. Sí. Entonces hubiera sido una arbitrariedad hacerlo o utilizar parámetros del exterior, de otros países que ya yo conocía, pero no era el caso en República Dominicana. Entonces pasó el tiempo y finalmente el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector del sistema, le solicitó formalmente a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales que procediera a utilizar una metodología que permitiera determinar cuál era la mejor cápita diferencial para la República Dominicana. Y arrancaron por esos dos factores, que son factores de riesgo. Y según tengo entendido, y según se dijo en ese taller que tú señalaste, en todo momento la Superintendencia de Salud y Riesgo Laboral, la CISARRIL como se conoce, llamó a todos los actores del sistema, incluyendo a las 17 administradoras de riesgo de salud, para ponerle al tanto del trabajo, presentarle la metodología, avanzarle los cálculos que se iban realizando y finalmente presentarle la propuesta que se iba a someter al Consejo de la Seguridad Social. De modo que estamos hablando de un proceso no solo legal, no solo técnico, sino además participativo. Claro, claro. Y que según establece la propia resolución 624-02, debe iniciar el día 1 de mayo del presente año. Exactamente, sí. Porque además, déjame resaltar eso, como parte de la madurez que hay ya en la República Dominicana en ese campo, se entendió que debía haber un espacio, creo que de 6 meses, Sí, ¿no de es 6 así? meses, sí. En primer lugar, para que las RS se acomodaran y se fueran preparando para la situación, y en segundo lugar, para que la tesorería de la Seguridad Social pusiera a hacer los ajustes informáticos para poder aplicar al pie de la letra, sin que falte ni sobre un solo centavo, ese nuevo sistema de cápita diferenciado. Una cosa, Arismendi, algunas personas, hasta comunicadores, he escuchado decir que esa nueva cápita diferenciada implica un mayor costo para el afiliado. A mí me gustaría que tú, con tu experiencia y con tu conocimiento y como maestro, le explique a los amigos televidentes la realidad de que no hay ningún costo adicional para el afiliado ni para, en este caso, el empleador. Exactamente. Eso tiene que estar absolutamente claro porque, en primer lugar, cualquier aumento de la cápita no lo puede hacer ni siquiera el Consejo Nacional de Seguridad Social, ni mucho menos la CISARRIL. Tiene que ir al Congreso Nacional y de eso no se trata, número uno. Y número dos, hay que tomar en consideración que en este momento lo importante es una redistribución más equitativa entre las administradoras de riesgo de salud del dinero que ya se aporta, como señalamos al principio, con el 30% de los trabajadores y el 70% del empleador, y que maneja con eficiencia la tesorería de la Seguridad Social. Déjame decirte una cosa, uno de los puntos que yo desarrollé en ese evento que hizo la CISARRIL, que desde ahora lo hemos exhortado como fundación a que continúe haciéndolo con otros temas, porque eso contribuye mucho a educar y a crear una conciencia. Y déjame decirte una cosa, José Manuel, algo que me llamó poderosamente la atención y yo lo resalté en ese evento.
era la cantidad de jóvenes que habían participando, escuchando. Porque nosotros tenemos que comenzar a preparar el relevo. Claro, el relevo. Porque no podemos ser mezquinos. Claro, el relevo y pensar generacional. que vamos a durar para siempre y que somos imprescindibles. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, es importante resaltar eso. Mira, en ese evento participaron 2 destacados juristas dominicanos, Cristóbal Rodríguez y Julio Rodríguez. Los 2 son Rodríguez, pero creo que no son familia. Por lo menos no son hermanos. Exactamente. Y ambos coincidieron, sin haberse puesto de acuerdo previamente, que al analizar la Ley de Seguridad Social y ese artículo 169 que tú mencionaste, obviamente la ley le otorga plenos poderes al Consejo Nacional de Seguridad Social para realizar esa labor. Y que obviamente el brazo técnico en materia de salud de ese consejo es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Y hay que reconocerle los créditos al amigo Miguel Seara Hatton, porque aunque pasaron varios superintendentes anteriores, este fue el que tuvo la visión y la consistencia para hacer ese trabajo. Sin lugar a dudas, es una... Pero definitivamente, para aclarar tu inquietud, no implica ningún costo para los trabajadores. Por el contrario, tiene un beneficio en el sentido de que si yo soy mayor de edad y por mí van a aportar más recursos porque yo voy a consumir más recursos, menos posibilidades hay de que me discriminen. Claro. Es claro, eso es una justicia social que se está... Y déjame decirte que eso se aplica en la mayoría de los países porque es una cosa elemental. Mira, yo he trabajado mucho este tema fuera de República Dominicana y aquí también, porque en una ocasión tuve el privilegio de ser asesor de la ARS Reservas. Bueno, tú haces una curva del consumo. Por ejemplo, cuando el niño nace y los primeros años, el consumo es muy alto, claro, porque hay que llevarlo mensualmente. No, y ponerle todas las vacunas. Y eso asumiendo que nació normal, digamos normal, ¿verdad? Entonces, en la medida en que el muchacho va creciendo 5 o 6 años y cosas, va bajando el consumo. Y se mantiene bastante bajo durante tiempo hasta que llega a los 40, 50 años. Estamos hablando de situaciones normales. Sí. Y a partir de ahí comienza a elevarse el consumo. Entonces, si el comportamiento es de esta manera, una especie de U amplia, así tiene que ser la asignación de los recursos. Definitivamente. Es la única forma para lograr sostenibilidad del sistema. Exactamente. Arismendi, tú sabes que una de las cosas que nosotros hemos visto y hemos planteado en diferentes medios es el asunto del incremento de la cápita por inflación. Tú eres economista y un economista muy respetado y sabes muy bien que los cálculos de la inflación lo hace una institución que nadie cuestiona. Su responsabilidad, su autoridad, su preparación, su experiencia, que es el Banco Central de la República Dominicana. Entonces, ¿qué resulta? Que las administradoras de riesgo de salud están pagando una inflación atrasada, porque se incrementa, según lo dice la propia ley, lo establece la ley 8701, en base a un promedio entre el IPC general y el IPC salud. La última vez que se incrementó hasta marzo del año 2025. Es decir, que ya tenemos un año que la cápita no se incrementa por inflación. Y eso ahora mismo da 81 pesos por afiliado mensual. De diferencia. De diferencia que están asumiendo las ARS. Y nosotros hemos planteado que eso debiera hacerse de una manera automática, como pasa en otros países. Todos los años, el día 1 de enero, se actualiza la cápita en función de esa inflación. ¿Qué tú opinas de que eso se consigne en el proyecto de ley de modificación de la ley 8701 para que nos evitemos ese problema y que muchas veces se pasan, Arismendi, 33 meses y no se ajusta la cápita? Si vamos a hablar de ese problema en términos como tú lo planteas de modificación de la ley, entonces las posibilidades son mayores, porque yo soy de lo que cree que después de 25 años, 20 años, digamos, de aplicación del régimen contributivo, más o menos, no es posible sostener la contribución actual de un 10% para salud, por muchas razones. En primer lugar, porque la población ha tomado conciencia del valor que tiene su salud. Sabe que sin salud no hay vida.
que no hay ninguna posibilidad ni de hacer, ni de estudiar, ni trabajar adecuadamente, ni hacer deporte, ni nada por el estilo. Número uno. Y número dos, ha aprendido a demandar sus derechos. Número tres, además, la población dominicana se está envejeciendo. Claro. Y ya dijimos ahorita, y lo vamos a repetir nuevamente, aunque parezca necedad, que en la medida en que usted va entrando en edad, en esa medida necesita de más servicios de salud y más servicios complejos. Sí. Porque un muchacho de 20 años va a hacer un chequeo, si acaso, y a veces hay que obligarlo para que vaya a hacerse un chequeo, un dolor de muela. Bueno. Pero cuando ya la persona está entrando en los 50 años, 55, 60, se hace mucho más conservador y es más propenso a demandar incluso más servicios de lo que necesita. Así es. Yo tengo amigos y amigas que de que sienten un dolorcito arrancan para el médico. Y donde un especialista que va aquí porque no hay atención primaria. Ese es otro factor, que tenemos un problema ahí. Entonces, cuando vamos a ver ahora el tema de la reforma, ese tema yo lo favorezco, desde luego, pero desde el punto de vista de una reforma integral. Ustedes han sido, y nosotros también, hemos coincidido en muchos casos, en muchos escenarios, sobre la necesidad de la atención primaria. Porque la atención primaria es el objetivo fundamental de la Ley de Seguridad Social en materia de salud. Porque ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el objetivo primario, fundamental de la República Dominicana? Que su población dure más años saludable. Claro. Porque mientras más saludable es una población, más productiva y más rico es el país. Definitivamente. Pero todavía tenemos, 20 años después de haber comenzado el régimen contributivo, más o menos, todavía tenemos un régimen que lo que paga es la enfermedad. Entonces, no es que vamos a hacer economía de que para que las ARS ganen o para que el trabajador no pague menos, no. La atención primaria lo que va a permitir es garantizar más años de vida saludable a la población y mejor pago a los especialistas cuando esa persona se enferme. Claro. Vamos a tener un sistema de salud. Estamos hablando nuevamente de una redistribución del ingreso, pero de una manera racional. Sí. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es lograr un sistema, a través de esa reforma que tú planteas, que tú señalas, que privilegie y que pague más por mantener la salud que por curar la enfermedad, Claro. a pesar de que sabemos que de todas formas los achaques van a venir. Sí, sí, eso es así, pero mira, la expectativa de vida del dominicano hace 60 años era 54 años del promedio, y hoy en día son 75, y la mujer 76, tenemos una expectativa de vida mayor, y en la medida en que uno envejece, pues lógico que vengan algunas enfermedades. Algunos nos volvemos hipertensos por el asunto de genético, otros se vuelven diabéticos, y otros tienen otras comorbilidades o patologías. Y además de eso hay que tomar en cuenta, aunque tú lo señalaste de alguna manera, que si bien la tecnología en sentido general tiende a abaratar los productos y los servicios, en el caso de la salud eso no está muy claro todavía. Algunos tienen la esperanza de que la inteligencia artificial ayude en esa dirección, pero yo creo que por ahora, por lo menos, la inteligencia artificial va a ser un auxiliar del médico y de la enfermera, nunca un sustituto. Sí, y por lo tanto, siempre se tratará, con el perdón de los médicos, repito, de una actividad artesanal o artística, vamos a decir así. No hay posibilidad de que usted atienda a 5 pacientes de la misma manera, aunque tengan la misma dolencia, porque cada caso es particular. Sí, y eso hace que sea un costo un poco mayor, porque requiere de una atención muy personalizada. Sí. Aníbal, entonces tú estás de acuerdo, te pregunto, en dos cosas. Primero, que se incremente lo que se aporta a la parte de salud en una eventual modificación integral de la ley 8701. Sí. Y tú estarías de acuerdo también en que seamos iguales que en pensiones, que el mínimo cotizable sea 20 salarios mínimos en vez de 10. Mira, déjame decirte lo siguiente, te hago un desafío aquí públicamente. Yo he hecho ese ejercicio en varias oportunidades y he llegado a la conclusión de que eso no va a resolver ningún problema. Por varias razones, te voy a dar la más importante. En primer lugar, mira cómo. Y tú tienes técnicos, pon esos técnicos y si tú quieres un día vamos y nos ponemos ahí a hacer números, nosotros porque tú sabes que eso a mí me gusta. Tú coges la cotización
que se plantea para el régimen de salud, que son sobre la base del mismo salario, pero de un tope de 10, ¿verdad? Y te das cuenta que casi es lo mismo que lo que ocurre con pensiones cuando el aporte es de 20. Eso es número uno. O sea, ¿cuánto vamos a ganar nosotros? Pero hay que tomar en consideración un aspecto, José. Y es, no quiero ser muy técnico, y es que en el caso de salud es un sistema de reparto. O sea, en salud tú ganas el doble que yo, tú aportas el doble y tienes el mismo derecho. Sí. Entonces, si yo te subo a ti demasiado el aporte, tú vas a tender a buscar un mecanismo para evadirlo. No ocurre lo mismo, y eso fue lo que yo hice cuando estaba redactando la Ley de Seguridad Social, con pensiones, porque el sistema de pensiones es una cuenta individual. Y el afiliado entiende. Y es del afiliado. Exactamente, individual y del afiliado, de Juan Pérez, Antonio Núñez, Juanita Gómez, etcétera, etcétera. Entonces, lo lógico es que si a mí me descuentan mucho, yo voy a tener mucho en mi cuenta. Pero en salud no. Si a mí me descuentan mucho, yo no voy a tener más plan básico de salud que la que hace café en la oficina donde yo trabajo. Eso es así. ¿Tú entiendes? Entonces, bueno, en principio, la idea puede parecer atractiva, pero lo que yo te invito a ti ahora en este programa, tú que eres un estudioso y que tienes técnico, que hagan un ejercicio para que se den cuenta que es posible que sea un riesgo eso. Yo creo que es un riesgo, lo estoy diciendo, pero es posible que sea, si tú lo analizas. ¿Por qué? Porque entonces va a haber mucha más gente que va a tratar de buscar una forma de evadir. En el caso de salud. ¿Por qué? Porque en salud el ejecutivo más alto y la señora que hace café, cada uno aporta muy diferente y sin embargo tienen el mismo plan. Van al mismo prestador. Y posiblemente vayan al mismo Sí. prestador. Pero de modo que a mí me gusta mucho ese reto, porque por eso es que vivimos en un país democrático. hoy tenemos que investigar. Claro. No podemos estar estáticos. Sí, eso es así. Pero mira, yo entiendo que la Ley de Seguridad Social, que tú fuiste uno de sus diseñadores, establece un principio de solidaridad. Y ese principio de solidaridad tiene que abarcar, eso es un concepto amplio. El que gana más debe ser solidario con el que gana menos. Y aunque, como tú señalas, no es tanto el margen, porque los que ganan hasta 20 salarios mínimos no son muchos, pero no es menos cierto que debieran contribuir para cumplir con ese principio de solidaridad. Ahora, es indiscutible que hay que aportar un poco más a salud, por lo que tú decías. ¿Qué tú haces con una buena pensión? ¿Qué tú haces con tener otras cosas si estás muerto? No vale de nada. Entonces, tu salud es el principal activo que tiene un ser humano y por tal razón hay que preservarla para que tengamos, como comentábamos anteriormente, un sistema de salud y no un sistema de enfermedad. Exactamente. Pero además hay una razón adicional por la cual tú y yo estamos de acuerdo en que hay que aportar más. Y esto yo lo digo con mi experiencia internacional en varios países asesorando sobre este tema. Yo no conozco en América Latina ningún país en donde la privatización de la salud sea tan fuerte, tan poderosa como en República Dominicana. Y tú sabes que eso tiene un componente de costo adicional. Por esa razón hay que tomar en consideración eso. Pero además de eso, tampoco conozco, y esto es desgraciadamente, tengo que decirlo de esa manera, un servicio público de salud tan deficiente como en República Dominicana. Oye, hasta esa señora que hace café en tu oficina, en mi oficina, etcétera, ella quiere ir a una clínica privada, no quiere ir a un hospital público. Es así. A pesar del dinero que se gasta en la administración pública, en los hospitales y en los centros de salud públicos. Entonces, si tenemos, para nosotros lograr racionalizar los recursos y extender realmente la cobertura a un 98, un 99% de la población en materia de salud, tenemos inevitablemente que hacer una reforma en el sector público para que los hospitales sean más eficientes. Te voy a poner un ejemplo y me excusa. Cada vez que yo leo ahora con el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Landrón. Julio Landrón. Oye, ese señor, ese muchacho, porque él y yo nos conocemos y somos amigos incluso,
vive visitando los hospitales y descubriendo en todos esos hospitales que está visitando todas las deficiencias que hay, desde la infraestructura hasta los equipos. Entonces yo te pregunto a ti, hoy la administración pasada no habló de que estaba rescatando totalmente la infraestructura del sector público. Y yo no estoy diciendo que no. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, lo más posible es que no hay ningún incentivo, José, para que esos equipos funcionen bien y para que la infraestructura se mantenga. ¿Por qué? Porque la mayoría de los personal recibe un salario fijo, aunque no trabaje. Aunque no vaya al hospital. Aunque no vaya al hospital. Y eso no puede ser racional en ninguna parte del mundo. Porque tú tendrías que volver a la dictadura de Trujillo, porque la de Trujillo los médicos tenían que ir. Claro. Pero ahora no, ahora hay democracia, ahora hay un sindicato ahí que te hace cualquier huelga. Aquí ha habido, y tú lo sabes mejor que yo, porque tú manejas mejor que yo la comunicación pública, el ministro de Salud, no solo ministros, no, directores de hospitales que han tomado medidas contra médicos que no asisten, y esos médicos han logrado que el colegio médico revuelva para atrás esa disposición. Y eso ha ocurrido incluso con ministros de Salud. Sí. Entonces, hay un estudio que se hizo con fondos de la USAID, lamentablemente ya desaparecida la USAID, sobre República Dominicana, que no se publicó aquí, pero que aparece en las redes sociales por razones de transparencia en Estados Unidos y aquí de que no se quiere que conozca, que dice que el médico en promedio asiste un 45% del tiempo que le corresponde. Y desde luego hay muchísimos médicos que asisten el 100% y hasta más de eso, a cambio de que otros no vayan, como tú dices, nunca. Eso es injusto. Entonces, volviendo al tema, oye, si tenemos un sector público tan débil, con algunos hospitales que funcionan muy bien y la mayoría que funcionan muy mal, y con una gente que prefiere muchas veces hacer un lío económico para ir a una clínica privada, mientras eso la seguridad social será más cara de lo que debía ser, y por lo tanto, si no podemos hacer una reforma profunda en esa dirección, tenemos que pagar más. Sí. Pero yo creo, Arismendi, que en eso estamos de acuerdo sin lugar a dudas, pero yo creo que el sector privado es muy importante, su participación, yo creo que ha hecho un gran papel. Tú eres miembro de una comisión pero no puede importante. ser en exceso tampoco. Claro, no, todo tiene que ser en equilibrio. No podemos ir al otro extremo. Pero fíjate, tú eres miembro de una comisión de alto nivel que designó el señor presidente de la República para verificar la situación de SENASA, que es una ARS muy buena, pública y con algunos inconvenientes que tú conoces. Si no hubiese un sector privado para poder hacerle frente a la situación que se presentó, la situación del país hubiese sido bastante difícil, e inclusive del sistema, porque una entidad de ese poderío, de esa envergadura, puede llevar al colapso al Seguro Familiar de Salud. Entonces, muchas veces es necesaria esa participación del sector privado para que haya un equilibrio. Con esto no quiero decir que no se eficientice los servicios de los hospitales y que los médicos y el personal de los hospitales asista y cumpla con su deber y con su horario, y que esos hospitales sirvan para y puedan facturar a las ARS los servicios que prestan a los afiliados, y que un día podamos tener un régimen subsidiado con una cápita similar al contributivo, porque de esas cápitas, de esas facturaciones que hacen esos hospitales, se puede compensar para llegar a eso, y así cumplimos con un principio constitucional que dice que los dominicanos somos todos iguales. Son muchas cosas, pero eso es un proceso un poco más largo. Yo voy a pedir tu anuencia, Arismendi, porque me están haciendo señas, estos camarógrafos hacen demasiados señas, más que un semáforo. Son unos dictadores. Sí, para cumplir con unos compromisos comerciales, y luego continuamos conversando contigo. Continuamos, amigos televidentes, conversando con Arismendi Díaz Santana después de estos mensajes comerciales. Continuamos, amigos televidentes, en nuestra principal sección, la entrevista, conversando hoy con el amigo Arismendi Díaz Santana. Arismendi, antes de entrar en un temita de pensiones, que quiero que tú lo toques, porque estamos frente a un sistema dominicano de seguridad social que tiene tres componentes: la parte de salud, la parte de pensiones, que discapacidad, sobrevivencia y vejez, y la parte de riesgos laborales más atenciones en salud por accidentes de tránsito. En la parte de salud, tú siempre has criticado el alto gasto de bolsillo de los afiliados,
Y la Oficina Mundial de la Salud ha establecido como un parámetro máximo de un 20%, y aquí estamos en un 45%. ¿Qué hay que hacer para cumplir con ese parámetro que ha establecido la OPS o la OMS-OPS y llevarlo a un 20%? Esa es una buena pregunta, porque toca un punto que yo sé que nosotros coincidimos. Mira, según el Banco Central, el principal componente de ese gasto de bolsillo son los medicamentos. El costo de los medicamentos. El costo de los medicamentos. Entonces, eso nos lleva a una reflexión. Y aquí, en este programa, muchos televidentes tienen familiares en Estados Unidos o han vivido ellos en Estados Unidos o de alguna u otra manera conocen un poco cómo funciona la salud en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el país más rico y más poderoso del mundo. Gastan casi el 19% del Producto Interno Bruto, que es una millonada, solamente en salud. Y aún así, no se dan el lujo de permitir que un médico prescriba un medicamento patentado. Para que la población entienda lo que es patentado, son esos medicamentos de marca, que son caros porque son de marca precisamente y porque tienen que fomentar digamos, regalías a los médicos para que los médicos lo prescriban, ¿verdad? Mientras que ese mismo medicamento, por lo menos su principio activo, cuando ya está liberado de son 10 años. Requisitos de patente, es producido por muchísimos laboratorios y esa democracia, esa competencia de los laboratorios da como resultado que ese mismo producto descienda de precio. Yo te voy a decir una cosa prácticamente mía. Yo consumo un medicamento para controlar la hipertensión y ese consumo de ese medicamento es la cuarta parte de un medicamento de marca y los resultados son iguales para mí. Entonces, un paso fundamental con el cual hemos hablado con las autoridades y las autoridades están en esa dirección, tanto el presidente de la República, que tiene la cortesía de cuando en cuando de escucharnos y de conversar y de responder a algunos requerimientos que le hacemos desde el punto de vista puramente técnico y profesional, como el superintendente actual de salud, nos han dicho que en este año ellos tienen prioridad en esa dirección, que aunque sea, José Manuel, un proceso de desmonte gradual, porque sabemos que aquí no hay espacio para una revolución, para un cambio, para un simple decreto resolver esas cosas, pero por lo menos que haya un proceso. Y nosotros como fundación hemos propuesto una fórmula que va en esa dirección. ¿Cuál es esa fórmula? Que se prescriban los medicamentos genéricos aprobados por la Organización Mundial de la Salud, validados por el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Y que se utilicen. Ahora, si un paciente, si un afiliado quiere un medicamento de otra marca más costoso, que ponga la diferencia. Exactamente, que pague la diferencia. Que pague la diferencia. Entonces, no estamos excluyendo ese derecho que tú tienes, pero ese derecho tiene que pagar. Es como si fuéramos, yo pongo el ejemplo, si fuéramos de viaje a Estados Unidos, a Nueva York, yo tengo derecho a un pasaje en clase económica. Ahí tengo todos los servicios y toda la garantía y cosas que me da esa cosa. Ahora, yo quiero ir en primera clase, pague la diferencia. Es lo mismo, exactamente. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, volviendo al tema, yo creo que hay que comenzar un proceso, por lo menos con los medicamentos de mayor consumo. Los hipertensivos, los diabetes. Mira qué es lo que está pasando. Una cosa que es importante que los amigos lo saben, los que están escuchando, pero yo se lo voy a decir. Cuando, por ejemplo, ustedes, las administradoras de riesgo de salud, la CISARRIL y el Consejo se ponen de acuerdo y elevan, por ejemplo, de 8.000 a 12.000 el límite de consumo de esos medicamentos. Y eso se hace público y se conoce por todas partes, hasta en la Cochinchina. ¿Qué hacen los laboratorios y la farmacia? Suben los medicamentos. Comenzar a subir los medicamentos. Entonces, por eso es que la población tiene tantas reservas en cuanto a si el impacto de la seguridad social ha sido beneficiosa realmente para ella o para grupos de interés en la República Dominicana. Eso hay que cambiarlo. Entonces,
¿qué planteamos nosotros como fundación? Que por lo menos por 2 años esos medicamentos genéricos se le pongan un precio fijo. Sí, un precio de referencia. Porque son productos de la competencia. Entonces, bueno, se revisa cada 2 años porque también vivimos en una sociedad de mercado. Pero no que cuando se aprueba, el Consejo aprueba de 8.000 a 12.000, a los 3 o 4 meses ya en toda la farmacia tú vas y encuentras un precio diferente de los medicamentos. Sí. ¿Cuál es la razón para eso? Nada más el hecho de que hay intereses que entienden que la seguridad social es para ellos, no para los afiliados. Así es. Arimendi, finalmente, no puedo dejar que te vayas sin preguntarte sobre un libro que tú escribiste, donde tú hablabas de una pensión digna para todos, porque tú has escrito sobre salud, tú has escrito 5 o 6 libros. Son 6 libros. 6 libros, sí. Que eso es una labor intelectual muy ardua, pero eso, una pensión digna para todos, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, eso requeriría un programa completo, pero déjame hacerte una síntesis. Mira, José Manuel, en el mundo entero, la bolita del mundo, como dice el pueblo por ahí. Eso lo entiende muy bien el pueblo. El problema de las pensiones es un dolor de cabeza para todos los países, independientemente del nivel de desarrollo económico y social. ¿Por qué? Por lo que tú señalabas ahorita y señalamos yo también, la población está envejeciendo. Lo que llaman la esperanza de vida ha crecido. Para ponerte un ejemplo un poco más radical de la que tú señalaste ahorita, el ministro de Hacienda pasado señaló que cuando la Ley de Seguridad Social se aprobó, la esperanza de vida en el 2001, sí, la esperanza de vida en la República Dominicana eran 68 años. Hoy ya son 76 años, ¿verdad? Sí. Pero dentro de 10 años va a ser 80 años, porque esa es la tendencia que incluso el censo que se hizo aquí en República Dominicana lo confirma. Sí. Entonces, ¿qué está pasando, José? La gente vive que más. la gente vive más, exige más, requiere más, no solo pensión, sino salud. Entonces, nosotros no podemos seguir con los esquemas de hace 40 o 50 años de que con un 20%, con un 10% ya eso se resuelve. O con la época anterior de que tener un hijo agradecido era la garantía tuya para tener una vejez digna. Ahora tenemos que comenzar a cultivar el ahorro para el retiro. Oye, en esta sociedad consumista, José, es difícil estimular el ahorro, pero tenemos que superar esa limitación, porque la gente gasta y gasta y gasta y consume. Cuando tú regreses y yo regrese a mi casa y vea el televisor lo que está diciendo, consuma tal cosa, compre tal cosa, compre tal cosa, muchas cosas que no se necesitan, y subestimando la necesidad de ahorrar para el futuro. Para concluir ese tema, porque eso quiere decir, el envejecimiento quiere decir que eso cuesta más, y si cuesta más hay que aportar más. Pero además de eso, mira, hasta en los países más desarrollados del mundo ya se dan cuenta que los planes de pensiones oficiales no son suficientes, y por eso están haciendo estímulos incluso fiscales. Fiscales quiere decir exoneración, para que la gente lo entienda, a la persona para que haga ahorros, porque lo ideal es que tú termines tus años de vida productiva, 1, con una pensión digna, 2, con una vivienda, y 3, con unos ahorros para gastos de otra naturaleza. Claro. Y resulta que como vamos en la República Dominicana, por eso fue que te dije que eso meritaba otro programa, nosotros no vamos a tener ni una pensión digna, ni una vivienda necesariamente, ni mucho menos una cuenta de ahorro. Y eso debe preocuparnos a todos nosotros, y excúsame, porque eso tiene implicaciones de gobernanza. Claro. Aquí, en el 2033, cuando comienza a aparecer los primeros grupos etarios que van a llegar a 30 años después del sistema de pensiones, estamos hablando de más de 1 millón de personas que en el 33, 34 y 35, en esos 3 años, se van a lanzar a reclamar una pensión. Y cuando reciban una pensión pírrica, ¿qué tú crees que va a pasar aquí? Una protesta social. Una protesta. Sí. Y además, los estados se van a ver obligados a tener que buscar alguna solución a ese problema, pero una solución no planificada. Sí. Lo que nosotros plantamos como fundación es que desde ahora se tome conciencia de eso y nos preparemos. Señores,
No se puede improvisar en salud, pero mucho menos en pensiones, que es de largo plazo. Así es. No, Arismendi, yo sinceramente creo que esos conceptos están muy claros y te felicito por la manera como tú lo explicas. Y además hay un libro que tú escribiste que trata el tema. De tal forma que me gusta mucho ese reto de que se nos quedan temas pendientes que hay que desmenuzar, que hay que analizar más detalladamente, porque eso me obliga a dejarte las puertas abiertas, que tú sabes que este espacio siempre tiene las puertas abiertas para ti, pero sabemos que tú eres una persona eminentemente ocupada y te agradecemos infinitamente que dediques un tiempo a estar con nosotros y compartir con los amigos televidentes tu experiencia, tus conocimientos y esa forma tan didáctica y empática como tú sabes comunicar. Muchísimas gracias. Siempre abierto, José, a este programa y a cualquier otro de los amigos que nos están escuchando, sobre todo en este año por dos razones. Una, es el año donde la Ley de Seguridad Social va a cumplir los primeros 25 años. Es un número redondo, claro, ese. Un cuarto de siglo. siglo. Y obviamente habrá que hacer un balance. Oye, porque son 25 años, ¿qué hemos avanzado? Eso es una generación. ¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿Cuáles son los problemas? Etcétera. Número uno. Y número dos, porque tú sabes que está en el tapete proyectos diferentes de modificación de la Ley de Seguridad Social. Y para eso necesitamos, a través de tu programa y de otros programas, darle la mejor orientación a la población para que ella sepa qué es lo que está en juego y tome partido, decidiendo qué es lo que más le conviene y pidiéndole a sus legisladores y a sus gobernantes que apoyen determinadas medidas en beneficio de la población. Muy bien. Arismendi, muchísimas gracias por tu participación en este espacio. Igualmente. A ustedes, amigos televidentes, como siempre, les agradecemos su permanencia con nosotros y les invitamos a otro Mundo del Seguro la próxima semana. Gracias por preferirnos y hasta entonces.